¿Qué tal, amigos? En esta, madrugadora, la mañanera de Ángel, la sabatina. Voy a comentar con usted un tema ligerito para este sábado. Para que día de descanso en la mayor parte de los casos, mañana domingo seguramente habrá fútbol. Entonces va a ser un tema, el de hoy, que espero dejarle a usted alguna inquietud ligera. La inquietud tampoco se trata de hacer que se atormente usted el fin de semana. Es frecuente que usted me escuche en este espacio, la mañanera de Ángel, y antes en lo que llamaba videocápsulas, sobre el campo mexicano. Una de las cosas que me interesa señalar, lo he hecho, lo haré en este momento y seguramente continuaré haciéndolo en los meses o semanas por venir, es la poca comprensión que tenemos en los círculos de la comentocracia sobre el problema real del campo mexicano. En estos últimos años se ha puesto de moda la balanza comercial agropecuaria. Exportamos más de lo que importamos. No, pues ya fregamos, ya resolvimos el problema del campo mexicano. Efectivamente, no lo dudo que exportemos más de lo que importamos. Está bien eso. Pero resulta que el problema del campo mexicano es un problema estructural, no un problema de saldo de balanza comercial. El campo mexicano es un espacio económico donde viven los más miserables entre los miserables de este país. Es un área del país importante, no solo por el número de kilómetros cuadrados que tiene distribuidos en varios estados del país, sino también por los millones de mexicanos que ahí sobreviven. Regiones donde no hay servicios de salud accesibles, donde no hay servicios educativos impartidos por el Estado o por el sector privado también. Es decir, es una región o es un espacio el campo mexicano, donde muy fácilmente una persona que ahí sobreviva muera por carecer de la, vamos a decir, obligada atención médica básica cuando menos, y difícilmente podrá aspirar ya en su etapa adulta, podrá aspirar a un trabajo bien remunerado porque prácticamente nada ha estudiado. Sin embargo, ante este problema del campo mexicano y sin conocer las causas que lo mantienen así, se les llena la boca. Exportamos más de lo que importamos. Bien. El problema del campo es un problema viejo también. No es algo nuevo y en términos jurídicos, en términos legales, es un problema que se ha reflejado en las constituciones de nuestro país. En la Constitución de 1857, no se diga en la de 1917, que hasta la fecha mantiene uno de los grandes obstáculos, o el que yo considero que es el gran obstáculo para que al campo mexicano llegue tecnología y capital y se convierta de ser hoy prácticamente un espacio para malmorir, se convierta de eso a un espacio donde se generen, o se conformen o se abran empresas permanentes, fuentes de empleo permanente, y las personas puedan obtener un salario digno y vivir en mejores condiciones que las actuales. Es evidente también que el campo mexicano no puede albergar de una manera digna a todos los que ahí viven. Si tomamos como 23, 25 millones los mexicanos que se esfuerzan por sobrevivir en esas zonas, en esas regiones, pero el campo mexicano, de acuerdo a algunas opiniones de personas que le saben al asunto, quizá podría albergar en condiciones dignas en cuanto a ingreso y empleo y servicios de salud y educación se refiere, probablemente 10 millones de mexicanos. Pero ¿qué hacer con esos 10, 12, 15 que sobrarían en caso de que cambiáramos una serie de cosas, leyes fundamentalmente,
¿qué haríamos con ellos? ¿Los dejaríamos que anduvieran pidiendo limosna ahí en las ciudades, en las zonas urbanas? Lo que sucede con el campo es que nadie quiere tocar el tema, porque no solo tendríamos que tomar medidas con respecto al campo mismo, sino que también tendríamos que hacer cosas en otras partes, las zonas urbanas del país, para poder absorber ese exceso de mano de obra que se migraría a las ciudades provenientes del campo. Por eso, hay políticos incluso que, teniendo su origen en pequeñas localidades, en pequeñas poblaciones o en ejidos, en zonas apartadas, y que por esfuerzo propio, impulso y estímulo de sus familias llegaron a estudiar a una capital del estado o a la Ciudad de México, y son profesionistas y han sido muy exitosos y se quedaron en esos lugares donde obtuvieron su calificación y un empleo que les ha permitido vivir cómodamente. Pero luego, ya que llegan y están viviendo muy cómodamente, dicen: vamos a generar programas, particularmente los que están en el sector público, para que nadie abandone su lugar de origen, para que las familias permanezcan unidos. Y hay dos casos de esos. Los dos muy recientes. El presidente Felipe Calderón, cuando fue presidente de la República, planteaba eso, que había que llevar programas a esas zonas para que la familia permaneciera unida. Y yo le dije, yo alguna vez criticando esa posición, que qué suave era querer que aquellas personas que vivían en condiciones difíciles en el campo se quedaran, porque él ya había salido de Michoacán y llegado a la Ciudad de México, se graduó de abogado en la Escuela Libre de Derecho y había triunfado profesional y personalmente. Hoy esa posición la mantiene el actual presidente también. Hay que mantener a la gente en su lugar de origen. Pues realmente yo no sé qué les han hecho esas pobres personas que viven o apenas sobreviven en el campo mexicano al presidente Calderón y al presidente López. Yo no sé si tengan un odio a esas familias, pero lo peor que puede hacer un gobierno y un gobernante es pretender que esa gente se quede en esos espacios de atraso y marginación. Creo que valdría la pena que este tema, pues, opináramos, lo discutiéramos, porque es un crimen mantener a ese exceso de habitantes o de mexicanos en esos espacios donde no hay empleo, donde no hay servicios de salud, de educación, etc. Ya no se diga los problemas de inseguridad. Pero también al mismo tiempo lo que tenemos que hacer es modificar leyes que impiden que los empresarios, que los capitalistas lleven tecnología y capital a esas zonas y puedan ofrecer empleos, demandar mano de obra y pagarles con todas las de la ley, darles los servicios médicos, etcétera, etcétera. El campo mexicano es, pues, para muchos mexicanos, valga la redundancia, es casi tierra desconocida para millones de mexicanos que viven en las zonas urbanas del país. No tienen la menor idea de dónde provienen los alimentos que consumen. Simplemente van al supermercado o van al tianguis o van a un mercado público y ahí piden que un pollo, medio pollo, que piernas de pollo o que medio kilo o un kilo de bisteces aplanaditos o de carne molida o verduras X o frutas, etc. Pero no, jamás se preocupan de dónde vendrán estos alimentos. Si averiguaren, se iban a sorprender que muchos de esos alimentos que consumen provienen del exterior. Eso no quiere decir que sea malo. Está demostrado en la teoría económica desde hace poco más de 200 años que los países deben abocarse a producir aquello en lo que son competitivos y con los recursos que reciban producto de vender eso a otros mercados, donde ellos les ganan a aquellos por calidad, por precio, por diseño, etc., comprar las cosas que aquellos producen mejor que nosotros. Ese es el juego del comercio exterior.
Pero ahora resulta que tenemos a trasnochados que trasladándose al sexenio del presidente Echeverría hablan de la autosuficiencia alimentaria. Y luego por allá un secretario dice, estamos importando 16 millones de toneladas de maíz amarillo, por supuesto. Ya me he cansado de repetir, señor secretario de la SADER, estamos importando proteína animal, porque ese maíz amarillo lo convertimos en huevo para plato, en carne de pollo, en carne de cerdo, en mieles industrializadas, etc. Y a un precio más bajo, porque en esos países de donde importamos ese maíz son más eficientes que nosotros. En consecuencia, nos conviene importar ese maíz amarillo barato para producir proteína de origen animal en las mejores condiciones económicas, que cerrar la frontera y tratar de producir un maíz que jamás lograríamos los rendimientos por hectárea que obtienen los agricultores en esos países. A la inversa, nosotros producimos maíz blanco porque nos gustan las tortillas blancas. Por allá hay algunos que hablan de las especies nativas y el maíz azul y morado y todo. Yo creo que deben de sembrarse, no sé, 1000, 2000 hectáreas en todo el país, cuando mucho de ese maíz, unas mazorquitas así que parecen de juguete, para un juego de comida Lili, unas mazorquitas ahí con 30, 40 granos, todas chuecas. Pero bueno, cada quien puede expresar libremente sus opiniones, lo cual no quiere decir que estén en lo correcto. Al final de cuentas, pues, el campo mexicano es, para millones y millones de mexicanos, terra incógnita, un espacio del cual desconocemos prácticamente todo. Valdría la pena que empezáramos a interesarnos por ese espacio donde viven o sobreviven apenas 20 y tantos millones de mexicanos, los más miserables entre los miserables. Muchas gracias. Es la mañanera de Ángel para el sabadito, para que disfrute usted en la tarde alguna chela, como dijo aquel, vamos a Alaska, a las caguamas. Nos vemos.